Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco, Iván Altayeb y Antonio Guterres preparan la jornada por la fraternidad universal. Este jueves 4 de febrero se celebra la primera Jornada Internacional de la Fraternidad Universal. Desde Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, se ha organizado un encuentro en el que participarán virtualmente invitados como el Papa, el Gran Imán de Al-Azhar y el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Allí se anunciará el ganador del premio Zayeb, que distingue a personas dedicadas a construir la paz y el diálogo. No es casualidad que este evento se organice el 4 de febrero. Ese día, en 2019, Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar firmaron juntos el ambicioso documento por la fraternidad universal. Este encuentro sentó las bases de una política común entre cristianos y musulmanes para luchar contra el fanatismo y la discriminación de los grupos fundamentalistas. Desde entonces, el Papa entrega una copia del documento a todos los jefes de Estado o de Gobierno que recibe. El texto es un compromiso para construir un mundo más solidario, una idea que el Papa también retoma en su última encíclica, Fratelli Tutti. La iniciativa de Abu Dhabi fue acogida e impulsada también por la ONU. Por eso promovió que cada 4 de febrero se celebre esta Jornada Mundial de la Fraternidad Universal. Su primera cita, a causa de la pandemia, tendrá que ser online. Los museos vaticanos reabren sus puertas a los visitantes. Después de 88 días cerrados, los museos vaticanos reabrieron al público este 1 de febrero. En los llamados museos del Papa se implementan medidas de seguridad, uso de mascarillas, gel desinfectante, cuidar la distancia interpersonal. Además, es obligatorio reservar los tickets antes de llegar. Hicimos la reservación por internet, la compramos directamente por internet y llegamos sin hacer filas. Entramos tranquilamente. Hoy era el primer día, quizás no los había tanta gente. Había muy poca gente realmente dentro. Seguramente ha fatto un efecto strano porque Fue una sensación extraña, ya que es un museo súper visitado. Desde el punto de vista personal lo viví bien porque lo sentí un poco mío. Lo disfruté al máximo. El museo es gestionado bien, los controles se hacen. Sin duda, las medidas aplicadas son las adecuadas. Los visitantes ya pueden disfrutar de la majestuosidad del lugar. Desde las maravillosas obras de Rafaello o los imponentes frescos de Michelangelo en una capilla sixtina con muy pocas personas. En el pasado, a diario entraban entre 23 y 24.000 personas. Estupendo porque... Es maravilloso, muy tranquilo, no hay ruido. Puedes ver las cosas con calma, sobre todo la Capilla Sixtina, porque normalmente hay tanta gente que ni siquiera puedes detenerte para tener tiempo de contemplar los detalles. Puedes quedarte ahí y mirarla, es precioso. Desde ahora los museos vaticanos podrán ser disfrutados por todos los amantes del arte. Las modalidades, procedimientos y normas para visitar los museos y los jardines vaticanos están disponibles en su página web, museivaticani.va. El cardenal Ayuso nos invita a trabajar por una cultura de la paz y la inclusión. El mundo está atravesando un momento muy oscuro que requiere respuestas y soluciones adecuadas a los problemas de nuestra vida existencial, por lo que es importante que cada año, el 4 de febrero, tal y como estableció el pasado 21 de diciembre la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebremos la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana. Cada vez es más evidente que nadie se salva solo. Por lo tanto, es indispensable que el mundo se cuestione sobre el valor de la fraternidad. Existe una necesidad real de que la familia humana se reúna con un espíritu unificado y en verdadera amistad, para proponer respuestas a los problemas comunes. En particular, los líderes religiosos deben contagiar la esperanza y ofrecer a las sociedades en las que viven un testimonio
de unidad, solidaridad y fraternidad. La fecha del 4 de febrero no es casual. Ese día, en 2019, en Abu Dhabi, el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, firmaron el histórico documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Y posteriormente también apoyaron la propuesta de dedicar una jornada a la fraternidad humana. Así, la invitación a celebrar cada año una jornada de la fraternidad es, por lo tanto, un llamado a iluminar nuestra vida personal y la de las sociedades en las que vivimos con el espíritu que emana del documento sobre la fraternidad. De este modo podremos trabajar juntos para superar los desafíos que enfrenta la humanidad. Hay que animar a las comunidades y a los pueblos de todo el mundo a buscar solo el bien común y la dignidad de toda persona humana y a trabajar para que en la unidad y la solidaridad el bálsamo de la fraternidad sane las heridas de la humanidad. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor. Y en unos lugares también es conocida como la fiesta de la Candelaria, o sea, la fiesta de las velas. Los que están acostumbrados a celebrar la Navidad hasta este día, hoy es cuando levantan al Niño Dios para presentarlo ante los demás. Y el Evangelio de hoy justamente nos va a hablar de este suceso, de la presentación del niño Jesús en el templo, donde los padres fueron a cumplir lo que mandaba la ley. Y lo interesante es que cuando llegan ahí, un profeta que había esperado por años esta venida del Mesías, llamado Simeón, al verlo, se regocija y le dice al Señor: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y dirigiéndose a la Santísima Virgen le dijo: y a ti una espada te atravesará el alma. Y lo mismo decía también la profetisa Ana, hija de Fanuel, quien también hablaba maravillas del niño Jesús. Hoy vamos a regocijarnos con la presentación del niño Jesús en nuestras vidas, en los vecinos, en nuestra familia, en el templo. Pero también hoy el Evangelio nos invita a que nosotros presentemos a Jesús a todos aquellos hermanos que viven a nuestro alrededor. Queridos amigos, queridos hermanos, hay que llenarnos de gozo, de alegría ante la presentación de este niño, pero al mismo tiempo prepararnos para todo el dolor y sufrimiento que también en el camino encontraremos al caminar con Él. Que el Señor nos dé la gracia de poder amar y entregarnos al servicio del Evangelio. Que así sea. En noticias de Estados Unidos, en Los Ángeles, California, la muerte de latinos por COVID-19 ha incrementado a más de 1000%.
Basado en datos de las últimas semanas, hay indicadores de que el nivel de transmisión está disminuyendo, dijo Cristina Gali, directora de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles. El número de hospitalizaciones también ha bajado tras alcanzar su apogeo a principios de enero. En medio de estas señales levemente positivas, se reportó que el número de latinos fallecidos a causa del COVID-19 desde noviembre aumentó en más del 1000%. Es un problema que refleja inequidades, disparidades que no se pueden ignorar. El doctor Aguilar Gaxiola, director del Centro para Reducir Disparidades en Salud de UC Davis, señala que debido a falta de acceso a cuidado de salud, condiciones de hacinamiento en la vivienda, su ocupación y necesidad de trabajar, los hispanos en barrios pobres son más susceptibles al contagio. Tienen que salir a trabajar porque tienen que ganar dinero, tienen que mantener a sus familias y por lo tanto se están arriesgando. A eso, dice, se suman condiciones preexistentes. Diabetes, obesidad, hipertensión, asma. Estas condiciones extras de salud contribuyen notablemente a la mortalidad. Hay problemas socioeconómicos que tomará tiempo resolver, pero por lo pronto, aseguran expertos, es primordial acelerar el proceso de vacunación para darle un mínimo de protección a los trabajadores esenciales que cada día arriesgan sus vidas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Nos vamos a Centroamérica. En El Salvador, fortalecen el programa de migración laboral. De Trabajo y la Cancillería firmaron un convenio que ampliará las redes consulares con el fin de aumentar las oportunidades laborales de los salvadoreños. Vamos a poner metas con nuestro equipo consular en coordinación para que todas partes del mundo, donde quiera que esté nuestra diplomacia representada, vamos a tocar las puertas del sector empresarial. Ambas carteras de Estado pretenden fortalecer iniciativas como el programa de migración laboral, a través del cual 2 contingentes de salvadoreños han recibido visas temporales para trabajar en Estados Unidos. Ahora consolidamos este proyecto de migración laboral a donde nuestras personas, nuestra gente, va a tener oportunidad de irse a trabajar a los países del mundo. En ese contexto, la Asociación Círculo de Comercio Internacional de España suscribió una carta de entendimiento con el Ministerio de Trabajo, que permitirá explorar oportunidades laborales para los connacionales en el país europeo. Y también con este acuerdo abrimos la posibilidad no solo para el sector agroindustrial, sino para otros sectores con una alta oferta, digamos, o en este caso demanda, ¿no?, de trabajadores, como es el sector sanitario. Aunque ahora estemos viviendo una coyuntura algo especial con el tema de la pandemia, pero en circunstancias normales en España hay una necesidad alta, sobre todo para el sector de la dependencia, y por qué no dar también el salto al sector tecnológico. España espera ampliar las oportunidades para que mano de obra salvadoreña viaje y trabaje en dicho país. Siguiendo en El Salvador, atacan a simpatizantes del FMLN. Un grupo de simpatizantes del FMLN fue atacado por sujetos armados cuando circulaban sobre la primera calle poniente de San Salvador luego de participar en una actividad con el candidato a alcalde Rogelio Canales. Un vehículo tipo sedán se les cruzó e inició una ráfaga de disparos, explicaron miembros del partido de izquierda. Y a la altura de la primera calle poniente y la 11 avenida fueron interceptados por un vehículo del cual salieron hombres armados y con lujo de barbarie, premeditación, alevosía, asesinaron a estas personas. El secretario general de ese instituto político, Óscar Ortiz, repudió el hecho y pidió una investigación exhaustiva. Y ya hemos dicho que esperamos que las investigaciones y que las actuaciones de la Fiscalía se hagan a profundidad. El fiscal Raúl Melara confirmó la muerte de 2 simpatizantes y la captura de 3 personas en vías de investigación, supuestos miembros de la División de Protección a personalidades importantes. Este tipo de hechos no pueden repetirse en el país. Hay 2 personas que ya han sido capturadas y estamos a la espera de un tercero. Fiscal, el presidente mencionaba que uno de los capturados está baleado. Uno de los capturados está herido, no tengo los detalles de qué tipo de herida es la que tiene,
pero sí está detenido aquí en el MQ. Minutos después de conocerse el hecho violento, el presidente Nayib Bukele insinuó que era un autoataque. Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron. Es increíble el poco valor que le dan a la vida humana, el bien más preciado que tenemos en este mundo. Este gobierno ha luchado por defender la vida, pero parece que hay quienes quieren aferrarse al pasado de muerte. Nuestro pueblo ya no quiere sufrir, escribió el mandatario. Sin embargo, el FMLN rechazó las declaraciones de Nayib Bukele. Que son producto ciertamente de esa incitación al odio, a la violencia, a la confrontación en el marco de este periodo electoral. Nosotros la rechazamos de una forma irresponsable de evadir la responsabilidad de mantener la paz y armonía del país. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que ocurre en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Este día 2 de febrero, Día de la Vida Consagrada, vamos a dar algunos informes sobre el Perú. El Ministerio de Salud nos comunica que en las últimas 24 horas han fallecido por esta pandemia un total de 155 personas, 14 menos que ayer, pero sí muy doloroso. Y en total, durante toda la pandemia, han fallecido 41.181 personas. Nuestra condolencia y nuestra oración. El obispo de Arequipa, en su alocución, en su homilía, en su carta, se queja de que el gobierno haya cerrado totalmente los templos y no permite ni siquiera que uno vaya individualmente a hacer una visita al Santísimo. Cuando están abiertos los bancos, están abiertos los supermercados y tantos lugares. Y también se queja de que el gobierno es un tanto pro aborto y pro homosexualidad. Hay otro obispo que dice que los que están imponiendo el orden mundial están imponiendo la dictadura sobre toda la sociedad, imponiendo leyes que conculcan los derechos de Dios, suplantan a Dios para ser ellos los dueños del mundo. Tenemos la alegría de saludar a Monseñor Ricardo García, obispo de Yauyos Cañete, que después de una temporada en una clínica ha superado ya esta enfermedad. Oramos para que se reponga lo antes posible. La decana del Colegio de Enfermeras ha hecho una protesta porque el gobierno no les ha llamado para nada para el tema de las vacunas, cuando ellas son las que más trabajan en este campo. Por otra parte, ya han sido contagiadas como 7.000 enfermeras. En un mes han fallecido 15 enfermeras por esta pandemia. Bien, hay un problema todavía permanente sobre el oxígeno. A pesar de que todas las empresas de oxígeno están produciendo al máximo, no llegan y gente se muere porque le falta el oxígeno. Felicitamos a la diócesis de Lurín, que está dando gratis este oxígeno, pero no llega para todos los que lo están necesitando. Ha habido algunas manifestaciones anti-cuarentena. Según los miembros del gobierno, han entrado ahí muchos agitadores, pero hay otros que están protestando porque no pueden trabajar y se mueren de hambre. Ha habido un sismo de 4,1 en Cusco. También queremos comunicarles que nosotros, la Iglesia en general, sigue preocupada y sigue sirviendo con ollas comunes y comedores parroquiales. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano.
Ahora les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención del mes de febrero, que es por las mujeres que son víctimas de la violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador, UCA, nos presenta su cápsula electoral número 9 titulada Criterios al emitir el voto. El próximo 28 de febrero de 2021 se llevarán a cabo elecciones para elegir nuevos consejos municipales, nueva asamblea legislativa y diputados al Parlacen. De acuerdo a información del Tribunal Supremo Electoral, alrededor de 5.8 millones de salvadoreños mayores de 18 años podrán votar. 300.538 son nuevos electores agregados al padrón o registro electoral. Votar es sin duda una de las decisiones más importantes que puede tener un ciudadano, por lo que debe ser consciente de la responsabilidad que es ejercer el voto. Al momento de elegir a quién dará su voto, es importante que lo haga por el candidato honesto y transparente, que tenga la responsabilidad de plantear propuestas reales, claras y que correspondan a las demandas de los ciudadanos. Además, los candidatos deben estar comprometidos con el progreso y el bien común. Debes informarte de quiénes son los candidatos, cuál es su ideología política y cuáles son sus puntos de vista respecto a los temas de interés del país como transparencia, economía, educación, empleo, salud, entre otros. El artículo 185 del Código Electoral establece que las formas de votación que los ciudadanos y ciudadanas pueden realizar en las elecciones presidenciales pueden hacer cualquier marca que indique inequívocamente su preferencia sobre la bandera del partido político o coalición. Para elecciones de diputados y alcaldes, además de votar por bandera, puede elegir el voto por rostro, es decir, sobre la fotografía de uno, varios o todos los candidatos por un partido o coalición contendiente. Asistir a las urnas es importante no solo por ejercer un derecho, sino también para cumplir con el deber ciudadano de elegir a los mejores entre la multitud de candidatos, gente capaz que entregue un mejor país al finalizar su mandato. Y para ejercer el derecho al voto de manera responsable, es necesario que su elección sea consciente, libre e informada. Hoy, 2 de febrero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de la Virgen de la Candelaria. Conozcamos la historia. Según la tradición, en una fecha como hoy, Jesús fue presentado en el templo por su madre, quien portaba, de acuerdo con la tradición mosaica, una vela que al ser encendida convirtió al niño en la luz que desde entonces alumbra el camino de todos los cristianos para alcanzar la salvación. Y por esto esa llama flamea en todos los corazones para iluminarnos en los recodos más apagados de nuestra existencia. Tal como le sucedió a los pastores que, extraviados en la isla de Tenerife, España, se la encontraron con Jesús en sus brazos, al borde de un abismo, una oscura noche de finales del siglo XIV, cuando estaba a punto de desbarrancarse todo el rebaño. Y con la luz que portaba en su mano les indicó el camino de regreso a su cobertizo. La historia entonces corrió de boca en boca y desató la devoción de todos los lugareños, que pronto le hicieron allí una capilla a la Virgen de las Candelas, como dieron en llamarla. Y más tarde le hicieron una hermosa basílica, que rápidamente se convirtió en uno de los santuarios de peregrinación mariana
más visitados por los españoles. Pues resulta que tras el descubrimiento de América, los conquistadores, de camino hacia nuestro continente, paraban en Tenerife para encomendarse a esta Virgen Morena, y entonces tal devoción traída a bordo de las carabelas se esparció por todo el Nuevo Mundo hasta llegar aquí a nuestro Valle de Aburrá, de cuya villa principal se convirtió en patrona a partir de 1675, año en el que oficialmente empezó a llamársele Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Por eso hoy celebramos con regocijo y devoción la fiesta de la Virgen de la Candelaria, hoy 2 de febrero, para que su llama sea el faro que ilumine nuestra ciudad en la búsqueda de la convivencia, la paz y la fraternidad cristiana que todos los antioqueños anhelamos y merecemos. Este 4 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Fraternidad Humana. May the day come when we do not discard those who are of little use to us. זמן אשר בו כבר לא בא בחשבון ההתעלמות מהזולת. E la politica si basi sul dialogo. 当宗教在兄弟姐妹之间建立和平与和谐的道路时， em que triunfe a fraternidade universal e a paz social. وقتما تتحقق التزامات البابا فرانسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب كما قال قداسته في الرسالة العامة Fratelli Tutti. En ese momento nos abriremos más a las otras culturas. Wir werden denen in die Augen schauen, die wir jetzt noch ignorieren. Et nous penserons à leur dignité au lieu de les juger. Trabajemos juntos cada día para que llegue ese día. 4 de febrero, Día Internacional de la Fraternidad Humana. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.